Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Nunca puedes planear el futuro a través del pasado, recordaba Edmund Burke. Murió tal día como hoy el político y escritor irlandés. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con cautela, prudencia. Veamos por partes. El futuro del IBEX 35 empieza completamente plano, baja apenas 5 puntos, que no es ni una décima. Pero abre en los 11.022. El futuro de la bolsa de Francia, de París, abre con un comportamiento algo más alcista, una décima de subida. El futuro alemán plano como el español, mientras que el futuro americano, el S&P 500, sigue subiendo tras el récord de anoche al cierre. El S&P está a 10 puntos arriba, 2 décimas en 5.583. Este es el tono mixto, tranquilo, confiado de las bolsas de Europa, que vamos a analizar en su perspectiva, ahora que empieza a haber algunos expertos que dicen, de aquí a las elecciones americanas podría ocurrir un recorte del 10%, un experto de Morgan Stanley lo decía hace algunas horas. Pero aquí en Capital Radio vamos a hablar del escenario del mercado y de los riesgos con nuestra invitada capital en tan solo un instante. Nos va a acompañar en directo Elena Domecq, subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Antonio Sanabria, Hermenegildo Altozano y Miguel Córdoba nos ayudarán a poner en contexto las noticias más importantes que a continuación actualizamos con Miguel San Martín. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy cumbre de la OTAN en Washington, 75 aniversario. Y más dinero en ciernes. Miguel San Martín, buenos días. Efectivamente, porque además el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dejado claro que Putin no puede esperar que abandone a Ucrania, sino que tendrá que sentarse y aceptar una solución en la que prevalezca como nación soberana e independiente. Los jefes de gobierno de los 32 países respaldarán un nuevo paquete integral de apoyo que ayudará a Ucrania a modernizar sus fuerzas. Stoltenberg destaca el aniversario y cómo poco a poco van aportando más todos los socios al presupuesto. Dice que es optimista en cuanto a que los aliados seguirán aumentando su gasto en defensa porque el 2% es un mínimo. Es necesario seguir aumentando el gasto en toda la alianza y es que en Ucrania Rusia continúa su brutal guerra. Se aprobará un fondo de 40.000 millones de euros para sufragar los equipos militares que Kiev necesita para defenderse, sobre todo defensas antiaéreas y munición de artillería. Y más aún después del durísimo ataque ruso ayer sobre Ucrania, Zelensky, de paso por Polonia hacia la cumbre de Washington, dice que necesita material para defenderse de cosas así. En total, en ese ataque, 36 personas han fallecido. Los proyectiles alcanzaban edificios residenciales y un hospital infantil. Zelensky anuncia represalias y rechaza la idea del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de mediar entre Rusia y Ucrania para poder final la guerra. Sobre este asunto, Estados Unidos reconoce cierta preocupación, lo dice el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, porque además en el frente Rusia ha anunciado la captura de una nueva aldea en la región del Donetsk, en el este de Ucrania. En Francia seguimos con atención la situación de inseguridad política tras el resultado electoral. El ministro francés de Finanzas que está en funciones, Bruno Le Maire, dice que puede venir una crisis financiera si se aplica el programa del Frente Popular de Izquierdas ganador. Porque destruiría los resultados de la política que han llevado a cabo en los últimos 7 años y que han dado a Francia trabajo, inversiones y fábricas. El líder de la izquierda, Manuel Bompard, insiste en que Attal debe salir del gobierno cuanto antes y que Macron debe dejar que ellos gobiernen con su propio programa.
Dice que comparten análisis comunes y, bueno, está el objetivo común, que es lograr en Matignon haya un gobierno del nuevo Frente Popular para poner en marcha el programa del nuevo Frente Popular. Y nada más que el programa del nuevo Frente Popular. Que incluye la subida del 14% del salario mínimo, 1.600 euros netos mensuales, un aumento del 10% de los funcionarios, el bloqueo de precios básicos, la anulación de la reforma de las pensiones o un aumento masivo del gasto público que puede llegar a 150.000 millones anuales en 2027. Y un par de apuntes de España, que sigue por debajo de la media europea en innovación según el índice que publica la Comisión Europea hoy, que hay Asamblea General de COE en medio de la negociación con fuerte presión del gobierno para reducir la jornada laboral. El Ministerio ha puesto sobre la mesa una propuesta más flexible con margen para distribuir de forma irregular las horas a lo largo del año en algunos sectores y que esté COE y CEPIME. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. La mesa avanza. Creo que en las propuestas de la patronal, más allá de algunos elementos que podríamos considerar del todo desproporcionados, pero creo que se ha asistido a una mayor concreción de las propuestas que la patronal ha puesto encima de la mesa. Da más flexibilidad para posibilitar la capacidad de adaptación de sectores inconstantes como agricultura o hostelería, que tienen más carga de trabajo en determinadas épocas del año. Veamos ahora la agenda del martes que nos trae, como es habitual, y actualiza Sara Bot. Hola Sara, buenos días. Muy buenos días. Este Today martes ya no tendremos muchas referencias macroeconómicas en Europa. En Reino Unido el Banco de Inglaterra divulga su boletín trimestral. El Tesoro celebra subasta de letras a 3 y 9 meses y el Banco de España publica el informe de la situación financiera de las familias y empresas en el primer semestre. Y en Estados Unidos la atención se centrará en la comparecencia semianual de Jerome Powell y de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Además, la OCDE publica su informe anual sobre el empleo. Luis Vicente, vamos a hablar ahora de los markets con la subdirectora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal. ¿Sí? Nos dará pistas para que la Sarita invierta tu dinerito. Bueno, ¿qué te ha parecido la advenediza esa de Ameca? Pues... ¿A que no tiene nada que hacer frente a Mua? No. A ver, lo que dices, que me enfado y no respiro. No. Menos mal que seguro que soy insustituible, Eso. insustituible, Eso. insustituible para mis cienes de fans. Me voy. Chao. Seguro, desde luego esas caras que pone esa humanoide no son comparables a la tuya, querida Sara. Bueno, ya enseguida vamos a saludar a nuestra invitada capital y entramos después en la gran tertulia de la economía. Veamos antes el tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada a Madrid por la 5 en el entorno de Alcorcón y otro de ellos la entrada a Barcelona por la C58 a su paso por Moncada. Al margen de estos accidentes, tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón en la 4 a su paso por Butarque, A42 en Getafe, en la 5 en Navalcarnero y A6 desde Las Rozas hasta prácticamente el Plantío. Complicaciones también en Barcelona, muy densa la P7 en el entorno de Parets del Vallès, dirección Tarragona, y van a encontrar también dificultades que van a circular en la provincia de Valencia, especialmente en la P7 a su paso por Bétera, sentido sur, dirección Alicante. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Otro día soleado en los mercados del mundo, con nuevos máximos históricos, con el brillo tecnológico en la punta de lanza, en Wall Street, con el Nasdaq y el S&P 500 marcando esos números nunca vistos. Números máximos también en la bolsa de Tokio esta misma mañana, con subidas del 2,2%, siguiendo la estela de brillo tecnológico de Wall Street. En directo en Capital Radio damos la bienvenida a Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan para Asset Management para España y Portugal. Muy buenos días, Elena. Hola, buenos días. Parece que la tecnología y su valor no tienen precio, ¿no?, en este año 2024. La verdad es que siguen un buen recorrido. Ya el año pasado lo vimos, como fueron las compañías que brillaron muchísimo, y este año es verdad que sigue, pero sí que es verdad que todo este brillo viene acompañado por buenos resultados de las compañías. Con lo cual, en nuestro punto de vista, pues esto podría seguir continuando siempre y cuando venga acompañado con esos buenos resultados empresariales. Pues esta tendencia debería continuar. De hecho, lo que vemos es que el resto de sectores o del resto de las 490 o 493 compañías, por ejemplo, del índice americano, tienen motivos para seguir haciéndolo también bien. Sobre todo a medida que todas estas nuevas tecnologías, sobre todo me refiero a la de la inteligencia artificial, va siendo adoptada por otras empresas. Y yo creo que lo único desde el punto de vista de inversión, tener en cuenta que siempre habrá ganadores y perdedores, que hay que tener una buena gestión activa de cada una de estas compañías y ver realmente pues cuáles van a ser los ganadores y los vencedores el día de mañana y cuáles no. Precisamente de resultados vamos a hablar mucho a partir de esta semana, porque empiezan a publicarse los resultados de las compañías americanas, con el mercado en máximos, es cierto, y con expectativas, estoy viendo el consenso del mercado, bastante altas, ¿no? Pues la horquilla puede estar entre el 8 y hasta el 15%, que vemos que esperan algunos de mejoría. Sí, bueno, quizás a lo mejor sí, la verdad que el rango es amplio, quizás a lo mejor un 15 en nuestro punto de vista es algo optimista, pero sí que es verdad que la economía americana está mostrando mucha fortaleza, resiliencia. Es verdad que algo menor que lo que vimos el año pasado, pero sí que es verdad que esperamos que las compañías sigan teniendo esos buenos resultados, y al final, bueno, pues desde el punto de vista de inversión, eso es lo más importante. Y esto significa, Elena, que si hablamos de renta variable, parece mejor momento, puede ser más atractiva la americana de nuevo que la europea, en la que estamos ahora mismo descontando algún riesgo geopolítico. Pues en nuestras carteras multiactivo ahora mismo, de hecho hemos tenido la reunión trimestral hace pocas semanas, donde en esa reunión trimestral pues lo que hacemos es revisar cómo vemos el mundo y cómo posicionar nuestras carteras para los próximos 6-9 meses, es decir, como un medio plazo. Y sí que es verdad que desde el punto de vista de multiactivo, nuestras carteras siguen estando posicionadas ligeramente pro riesgo, sobre todo basándonos o nos apoyamos en lo que pensamos que puede pasar a nivel global, que es que la economía siga creciendo, que haya que continúe esa tendencia de desinflación, y que los bancos centrales lleven a cabo la relajación de políticas monetarias. Y dentro de la renta variable, como me preguntabas, sí que es verdad que Estados Unidos nos sigue gustando mucho, pero el último cambio que hemos hecho en carteras
ha sido aumentar algo el peso que teníamos en Europa. Antes sí que estábamos infraponderados y ahora estamos neutrales. Y esto sobre todo, bueno, pues porque estamos viendo cómo la economía europea está viendo cierta recuperación. Es verdad que el año pasado, bueno, el crecimiento fue bastante débil y este año vemos cómo está habiendo cierta recuperación. Es verdad que en el frente político tenemos tenemos incertidumbres. Bueno, es verdad que en Europa, bueno, que tenemos todavía algunos problemas por resolver, pero en líneas generales sí que esperamos que esa cierta recuperación continúe, y todos esos riesgos hay que seguir monitorizándolos y ver cómo avanzan. Es verdad que, bueno, desde el punto de vista político que afecta a la inversión, es verdad que en el corto plazo sí que puede haber cierta volatilidad como la que estamos viendo, sobre todo en las últimas semanas con las elecciones en Francia, pero sí que es verdad que a largo plazo, bueno, pues que se generen esta volatilidad en el corto plazo, en el largo plazo pasa más desapercibida. Así que en la mirada del medio plazo, el atractivo de la renta variable sí que está explicando esta mayor inclinación hacia ella, pero ¿qué hay de la renta fija y del crédito en particular? Pues en cuanto a la renta fija, sí que es verdad que llevamos bastante tiempo hablando, bueno, pues que es un momento de la renta fija, que a ver cuándo, en el momento en el que los bancos centrales empezasen con esa relajación de políticas monetarias, pues era muy buen momento para la renta fija, pero yo creo que también hay que tener una cosa en cuenta, y es que un entorno de tipos altos siempre es un entorno muy favorable para la renta fija, y es el entorno en el que estamos ahora. Es verdad que los últimos meses, lo que llevamos de este año y parte del año pasado, pues es verdad que ese reseteo que hemos tenido en la renta fija ha sido doloroso y hemos sufrido mucho, pero seguimos pensando, bueno, pues que con los niveles en los que tenemos las TIRES ahora mismo son niveles muy atractivos para, digamos, bloquear esas TIRES en las carteras y mantenerlas en el largo plazo. Y dentro de la renta fija es verdad que de los sectores que más nos gustan es el crédito, tanto el de calidad de inversión como el de calidad por debajo de grado de inversión. Lo que te decía, el cupón que están ofreciendo ahora mismo es muy atractivo. Es verdad que los diferenciales están muy ajustados y que por esa parte tampoco veremos grandes rentabilidades, pero es verdad que el cupón que ofrecen es muy atractivo. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta de cara a, pues, bloquearlos en las carteras y mantenerlos en el largo plazo. Pues teniendo en cuenta este escenario del que hablamos, Elena, ¿qué tipos de fondos de inversión son los que podrían hacerlo mejor? Empezaste hablando de los multiactivos. ¿Son esos? ¿Hay otro tipo demandado ahora que despierte interés? Pues me inclinaría más por renta variable, y en ese sentido pues te diría el JP Morgan Global Select, que es un fondo de renta variable a nivel global que lo que hace es buscar las mejores compañías y las compañías que estén mejor posicionadas para hacerlo bien a nivel global en los próximos años. Yo creo que eso ahora, bueno, pues con una selección muy detallada de cada una de las compañías en las que de verdad vemos oportunidad, y con esa gestión activa, bueno, pues pensamos que hay muy buenas oportunidades y es un fondo que ahora estamos viendo muchísimo interés. Muy bien, pues Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el día y el resto de la semana. Gracias a vosotros. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saludad al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía vamos a analizar las cosas que tenemos delante de nosotros, las noticias del día, con Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hablábamos en el saludo que hacen los profesores cuando los alumnos dejan la clase, pues en muchos casos, como Antonio, investigar, ¿no? Se aprovecha esta tranquilidad mayor para investigar. Claro, se aprovecha para lecturas que ayuden en las asignaturas del curso que viene, que ya está planificado, quiero decir que ya están asignadas las asignaturas, se aprovecha para investigar, para tema de publicaciones, para las propias asignaturas, y bueno, pues son momentos un poco que parece que como que el calendario laboral coincide con el calendario escolar, y en el sector de la enseñanza, sea superior o sea secundaria, no es exactamente así. Confirma lo que dice Antonio Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Hola, buenos días, Luis Vicente, encantado de estar con vosotros. Sí, efectivamente, es el verano sobre todo es la época de regeneración mental, ¿no? Una época en la que ya no tienes ya exámenes, estás ya más tranquilo, y es en la que empiezas a planificar los cursos que, como bien sabéis, empiezan en septiembre, ¿no? Pero tienes un mes y pico de tiempo en el cual, bueno, pues, efectivamente lo dedicas a escribir, a recuperar algunos proyectos que tenías a medias que el día a día no te dejaba seguir, y bueno, pues efectivamente es lo que hacemos. Pues mira, os propongo, enseguida se sumará Hermenegildo Altozano, socio en Pinsent Masons, a la tertulia, un primer tema de investigación que acaba de publicar precisamente un trabajo del Observatorio del Alquiler, de la Fundación Alquiler Seguro y de la Universidad Rey Juan Carlos, tomando como datos los del Instituto Nacional de Estadística y la plataforma Airbnb. Y su conclusión es que si se trasvasaran los pisos turísticos de alquiler de este momento al alquiler residencial, se pusieran a alquilar pues para la gente que vive o trabaja en la ciudad, se podría elevar la oferta tradicional de vivienda en alquiler más de un 24% en Madrid, un 21% en Málaga y más de un 10% en varios distritos de Barcelona.
también en San Sebastián. La mayor oferta se daría, claro, en las ciudades que tienen un mayor parque de viviendas turísticas de alquiler. El caso de Madrid pues estaría ahí a la cabeza, con barrios como el de Salamanca un 7% subiría la oferta de alquiler, Chamberí un 6%, Retiro un 5,5%, y es una conclusión que no sé si firmaríais, Antonio. Hay, digamos, varias cuestiones a tener cuidado. La primera, es verdad que, claro, lo que nos está indicando es que hay una parte cada vez más importante de la oferta que está fuera de control, porque hay que recordar que, por ejemplo, en Madrid más del 90% de los pisos turísticos en alquiler turístico son ilegales, no tienen los permisos. Otra cosa es porque el ayuntamiento no pone medidas o la comunidad o quien corresponda. O no alcanza a controlarlos. No alcanza a controlarlos, sea lo que sea, las situaciones que más del 90%... Pero están publicados, quiero decir, tampoco es muy difícil. Sí, están en las plataformas anunciados. Claro, ¿no? Exacto, tampoco es difícil saber quiénes son. Hay que tener cuidado en el sentido en que esa oferta, si se quitara el tema o se regulara de otra manera más restrictiva los pisos turísticos, no hay un automatismo que diga que eso vaya a oferta de alquiler convencional. Depende de lo que los propietarios de esos inmuebles decidan, si va a oferta de alquiler normal, si deciden tenerlos vacíos, si no hay una normativa que, digamos, que penalice tener esa segunda, tercera o cuarta residencia vacía. O, bueno, pues deciden pues que lo ocupe un familiar o algo así. Entonces, es verdad que todo eso no es necesariamente que vaya al alquiler convencional, pero sí nos está dando una idea de la magnitud de que ha alcanzado en grandes urbes y en zonas turísticas, donde, claro, la demanda de ese tipo de alquiler es más alta, el problema que supone y el problema que supone desplazamiento de alquiler convencional, que ya es escaso por sí. Ante una demanda fuerte, pues eso restringe más aún esa oferta. Y la otra, digamos, precaución es dónde están esos pisos turísticos. Generalmente están en zonas más prime, digamos, más de nivel alto de precio, de barrio Salamanca, por ejemplo, citabas. Entonces, bien ubicadas, son turísticas. Exacto, son turísticas, están bien ubicadas, muy céntricas. El alquiler convencional no sería un alquiler más asequible en la mayoría de los casos para el ciudadano medio. Entonces es verdad que presionaría la baja sobre precios, pero hay que ver sobre qué segmentos del mercado del alquiler podría influir y según en qué ciudades también. ¿Qué opinas, Miguel Córdoba? Sí, vamos a ver, básicamente estoy de acuerdo con lo que comenta Antonio. El tema es que este tipo de estudios se basan en una estadística que lleva haciendo el INER hace 3 años, ¿no? Yo lo he ojeado y efectivamente, vamos a ver, los pisos turísticos están concentrados en el centro de Madrid, centro de Barcelona, Málaga también, Mallorca, Ibiza, bueno, hay una serie de centros, de sitios en total, no llegan ni a 300.000, no te creas que son tantos, no es, si comparas esos 300.000 con los 18 millones de hogares, pues realmente tampoco estamos hablando de algo que afecte, por supuesto, a la mayor parte de España, ¿no? Es decir, repito, son zonas tensionadas en sitios muy, muy concretos. Y además, efectivamente, en el centro de las ciudades, porque lógicamente el turista quiere estar en el cogollo, ¿no? En la parte tal. Claro, hacer un estudio de estos es hacer una regla de 3 y ya está. Oye, no, mira, es que eso no es tan fácil. O sea, es decir, efectivamente, como comentaba Antonio, pues claro, oye, al final, ¿por qué se va a alquilar? Si no es por ese precio. Porque a lo mejor, oye, pues si tú tienes un hijo que lo va a necesitar dentro de un par de años o lo que sea, pues dices, mira, me aguanto y no lo alquilo. Al final, si te dan una muy buena retribución, que es lo que ocurre con los pisos turísticos, pues dice, vale, pues lo alquilo, o si no, no. Y en cualquier caso, vamos a ver, el problema que tiene España con el tema de las viviendas no es unos cuantos pisos turísticos. El problema está en que en 15 años, en los últimos 15 años, la población ha subido en 3 millones de personas y se han construido muy pocas viviendas. Ahora mismo yo calculo que hacen falta 1 millón de viviendas nuevas, que no tiene por qué ser en propiedad. Siempre digo que el alquiler, la propiedad es que se lo pueda permitir, pero sí es cierto que debería haber una actuación a nivel estatal y autonómico, que es donde están las transferencias, las competencias transferidas, para intentar solucionar este problema, porque no se arregla de la noche a la mañana. Si se va a construir todo eso, hace falta años, y yo no veo que se está poniendo en marcha prácticamente nadie.
Entonces, resumiendo, el tema de los pisos turísticos, yo creo que no se le puede poner puertas al campo, porque estarías entonces restringiendo la capacidad de las personas para una decisión privada como es alquilar su piso o no. En cuanto al precio, pues oye, pues efectivamente no se va a arreglar si sigue habiendo una oferta que le falta mucho para cubrir la demanda. Yo iría a soluciones mucho más globales que no intentar atacar concretamente esos pisos turísticos en zonas tensionadas. Ahí, por completar la perspectiva económica, tengamos en cuenta que la primera penalización de un piso, de una vivienda vacía, es que no sea productiva, que no produzca dinero al propietario. Esa es la primera penalización que existe. Si una vivienda está vacía, es mal asunto para quien la tiene. La otra clave, y aquí es muy importante lo que decía el profesor Córdoba, es que ¿por qué no se está construyendo en España? ¿Por qué la inversión está tan ralentizada? Y los constructores lo dicen a coro, por el problema de las licencias del suelo, porque sigue siendo la administración muy lenta a la hora de facilitar los permisos de construcción. Y luego hay un tercer elemento que no sé si os parece también importante o no. ¿Quién financia este estudio? Pues efectivamente, el estudio que dice que la oferta de alquiler subiría más del 20% en Madrid es alguien que está interesado en que haya oferta de alquiler, claro, porque tiene su negocio fundamentado en eso. Hermenegildo Altozano se incorpora a nuestra tertulia. ¿Qué tal, Hermenegildo? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días. Bueno, pues ya escuchas de qué estamos hablando. Es el debate eterno. Yo creo que aquí hay lo que decía Miguel Córdoba, que no le falta ni un ápice de razón. Hay muchísimas aristas y hay muchísimos elementos que hay que tener en cuenta en el debate. Yo creo que por una parte toda intervención externa o toda intervención pública en un mercado que se puede autorregular siempre crea distorsiones. Es decir, lo hemos visto a lo largo de la historia, todos los intentos de topar el precio de los alquileres. Lo vimos con una ley franquista que estuvo sobreviviente hasta que Miguel Boyer decidió aplicar aquel decreto ley famoso de revisión de las rentas. Había personas viviendo en pisos en el barrio de Salamanca de 300 metros cuadrados que pagaban 1.000 pesetas de renta al mes, y eso generó una distorsión, y lo hemos tenido con las casas de renta antigua durante mucho tiempo, como se había producido con ese prurito de protección de teóricamente la parte más débil, que era el inquilino, pues al final se terminaba penalizando o convirtiendo en parte débil al propietario, que arrastraba un patrimonio que no podía realizar en ningún momento. El caso de las viviendas turísticas, yo creo que en primer lugar habría que dejarlo a las comunidades de propietarios, es decir, decidir en cada comunidad de propietarios, que además ya está abierta esa posibilidad. La última propuesta del gobierno, ¿no? Bueno, no, es que ya existe, es decir, de hecho tú puedes acordar en una comunidad de propietarios que se prohíbe destinar los inmuebles a una actividad que no sea la actividad de vivienda. Pero tienes que prohibirlo, porque si no alguien puede hacerlo, ¿no? Sin duda, claro. Es decir, aquí estamos hablando de derecho de propiedad, pero justamente por ese derecho de propiedad, como estamos hablando de una copropiedad, si hay una mayoría de copropietarios que deciden prohibir que se destine una vivienda al uso de alojamiento turístico, es perfectamente legítimo y entra dentro del principio de autonomía. Y puede ser sobrevenido, porque en muchos casos las comunidades no se habían planteado esto hasta puede que ser perfectamente sobrevenido. Aquí la casuística es muy rica, pero obviamente en cualquier momento una comunidad de propietarios puede, por mayoría, establecer en sus estatutos que se prohíbe destinar una vivienda al uso de alojamiento turístico. Pero pregunto, ¿no hay un cambio, no se plantea un cambio en el sentido que ya no es que tenga que a lo mejor que plantearse prohibirlo si lo considera la comunidad, sino que tenga que autorizarlo? Que igual es un cambio o no digo, porque lo que se ha propuesto ahora sí que cambia, digamos, la naturaleza jurídica de la consideración de lo que es un alquiler turístico. Es que dentro de la autonomía de la voluntad podrías configurarlo bien como el requerir autorización de todos los demás copropietarios, o bien simplemente prohibirlo. Al final viene a ser lo mismo, porque en cualquier momento una comunidad de propietarios puede modificar sus estatutos si tiene si encuentra la mayoría suficiente. Ese sería un elemento para ordenar mucho el sector. Oye, si los propietarios de un inmueble deciden mayoritariamente que quieren destinar esos inmuebles que estén vacíos a alojamiento turístico, ¿quién es un tercero para prohibírselo?
Es decir, yo creo que aquí únicamente, es decir, el hecho de que la gente piensa, a mí me encantaría vivir en el centro de Londres, en Mayfair o en Chelsea o en Notting Hill, pero resulta que no tengo dinero para comprar una casa porque la lógica del mercado me lleva a eso, o para alquilarla, pues lo que hace la gran mayoría de los londinenses es vivir fuera de Londres y hacer commuting todos los días. En Nueva York, en Manhattan, pasa 3/4 de lo mismo. En París pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, lo que no puede... El derecho a la vivienda digna que consagra la Constitución no significa el derecho a vivir en el centro de la ciudad en un piso de 300 metros cuadrados donde a mí me apetezca, pagando una renta que a mí me apetezca. Es decir, oiga, si usted quiere vivir en el centro de Madrid en un piso de 200 metros cuadrados, pues sabe que el mercado, que te podrá gustar más o menos, pero la lógica es la que tiene. Es como si, digo, mire usted, es que yo me gustaría comprarme un Porsche o un Ferrari, pero no tengo dinero para comprármelo. Pues no podemos elevar cualquier deseo a la categoría de derecho por el mero hecho de exteriorizar ese deseo. Lo que pasa es que eso tiene camino de vuelta. Es decir, yo estoy de acuerdo, pero y evidentemente, digamos, el eliminar, supongamos por caso que de repente se borra del mercado todo el alquiler turístico y pasar automáticamente al alquiler convencional. El problema del precio de los alquileres en sitios como España o en las grandes ciudades en España no viene solamente de ese tema. Eso no quiere decir que el tema de los alquileres turísticos no sea un problema, un tema de debate en las grandes ciudades, en los principales países del mundo, no solamente en España. No hay más que preguntar a propietarios. Y que genera un problema de gestión urbanística de lo que es el centro de las ciudades, que eso es otro elemento. Es decir, al final las ciudades también son bienes comunes y hay que hacer conciliar los derechos particulares con los generales, y evidentemente, pues igual que un propietario tiene que respetar las decisiones de la comunidad de vecinos si ha considerado que no puede explotar comercialmente esa vivienda que es suya, también, digamos, se traslada a la comunidad más amplia que pueda ser el municipio. Y al mismo tiempo creo que hay que tener en cuenta el tema de la competencia desleal que plantean los pisos turísticos con respecto a los hoteles. Es decir, los hoteles, los alojamientos más tradicionales cumplen unas normas de seguridad que no cumplen los pisos turísticos, precisamente en ciudades como Madrid, insisto, donde más del 90% está fuera de la ley, porque no tienen autorización oficial. Con lo cual no hay constancia, puede que sí, puede que no, de que cumplan unas normas de seguridad mínimas que les exige a cualquier otro tipo de alojamiento. Eso es un problema, digamos, para los hoteles, que tienen todo el mismo derecho a competir en el mercado en igualdad de condiciones, que es lo que se supone que tiene que ocurrir. Dejadme que os adelante cómo vienen las bolsas y que planteemos otro tema muy curioso en términos económicos. ¿Por qué en España la economía va bien, va creciendo el país a ritmos superiores al resto de los socios europeos, pero la impresión interna es que hay cosas que no van nada bien? ¿Por qué la sensación de la gente es que cada vez somos más pobres? ¿Cómo concilia un país que va bien, nominalmente, con una realidad que es muy diferente? Bueno, pues Raymond Torres ha publicado un artículo en El País que responde a esa pregunta y no deja de ser interesante. Lo comentamos enseguida. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Os adelanto que las bolsas en Europa vienen aparentemente tranquilas. Estamos mirando los futuros cómo se comportan
y están en positivo. A esta hora de la mañana, pues el futuro del IBEX 35 viene bajando ligeramente 2 décimas, está en los 11.020. El francés, que lo estamos mirando mucho en los últimos días, el de la Bolsa de París, pues viene con una bajada de 1 décima apenas. Y el futuro americano, el S&P 500, que ayer marcó otro récord con la tecnología junto con el Nasdaq, viene subiendo más, 1 décima en 5.581 en las pantallas ahora mismo de XTB. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Pues este es un tema recurrente, la gran tertulia de la economía, y mucha gente se pregunta ¿cómo es posible que nos digan que la economía va tan bien, que España va tan bien, cuando la realidad es que la gente se siente más pobre, va al supermercado y cuesta mucho comprar? ¿Cómo cuadran esas realidades macro y microeconómicas? Pues Raymond Torres, que tiene una amplia experiencia también en la investigación, publica un interesante artículo que propongo que comentéis, en el que viene a concluir que la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores españoles en estos últimos 5 años, bueno, del 19, justo antes de la pandemia, hasta el 2023, datos consolidados, contrasta con un aumento de 1,5 millones de personas que han logrado un empleo en este periodo. 1,5 millones de personas más que trabajan en España. Y claro, esto genera actividad económica y crecimiento de la economía. Es decir, hay más ocupados, pero ganan menos dinero si descontamos la inflación. Es una constatación que explica lo que es una contradicción entre los buenos resultados de crecimiento económico, que están respaldados por el aumento del empleo, pero con un claro deterioro del nivel de vida de los españoles. Se reducen los salarios reales, muestran los datos, la productividad es muy baja y la renta per cápita es menor que la media europea. Miguel Córdoba, ¿estás de acuerdo con la visión? Sí, el problema es que no sé por qué estamos siempre focalizando el tema en el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es una medida que ahora hace 80 años se introdujo por parte de Simon Cairns, que era una persona del sector público estadounidense que vio la necesidad de hacer esto, al final le dieron el premio Nobel por ello, y llevamos 80 años siempre muy focalizado en este tema. Pero eso no parece una medida más. Y el Producto Interior Bruto de China es enorme. ¿Por qué? Porque son 1.400 millones de chinos. ¿Por qué va aumentando el PIB de España? Bueno, pues lo acabo de dicho antes, 3 millones más de españoles en los últimos 15 años. Entonces, si el país tiene 3 millones de personas más, simplemente por existir estás generando PIB, consumes, vives, trabajas, haces cosas. Entonces, bueno, pues que crezca el PIB me parece muy bien, es una buena medida, pero efectivamente luego analizamos otros indicadores y vemos que la desigualdad pues ha crecido, la desigualdad es mayor, los salarios en España son la mitad de lo que en muchos países de Europa, y bueno, pues cada vez cuesta más la cesta de la compra, que a mí me importa mucho más que los 480 artículos que tiene el IPC. Al final hay 20, 25, 30 artículos que es los que compramos en el súper, y es lo que de lo que vivimos. Los básicos. Entonces, bueno, claro, lo dice el aceite. Claro, el aceite ha subido un montón, los alimentos frescos otro montón, y sigue subiendo. Y yo cuando digo las noticias, se está moderando la subida. Ya solo sube un 3, un 5, un 8% interanual. Oiga, mire usted que llevamos 3 años acumulando. Entonces, claro, efectivamente se vive peor. Tienes menos renta disponible, y entonces pues digo que el PIB es el PIB, pero es una medida global. No podemos asumir como un indicador del bienestar de la nación. Así que podríamos concluir que España va bien y a los españoles les va mal. Parece una contradicción, pero es una realidad. Hay un libro de Alex Helmo que es muy interesante, se llama Cómo mentir contando hechos verdaderos, ¿no? Entonces, o cómo decir la verdad mintiendo, como lo puedes ver de las dos maneras. Cuando tú tienes datos parciales que te ocultan, como decía Miguel, toda la realidad económica, pues es muy fácil decir las cosas van muy bien porque exhibes un crecimiento del PIB.
pero la renta per cápita, por ejemplo, y descontando el efecto de inflación, pues lleva a la conclusión de que los españoles son, sobre todo las clases medias, son más pobres que hace unos años por un efecto combinado de ese impuesto silente que es la inflación, que significa que cada vez tienes menor poder adquisitivo. Y que atacan más a los más pobres, a los más vulnerables. Se ceban los más pobres y luego tienes el efecto de los bienes Giffen, ¿no? Hay un aumento de consumo en bienes más baratos justamente porque se produce ese empobrecimiento de la clase media y eso puede crear la ilusión de un crecimiento del consumo. Y luego hay que ver la calidad del empleo que se está generando, que se está creando. Es decir, a la ministra de Trabajo se le llena la boca con la creación de nuevos empleos, pero no hace el análisis completo cuando dice qué tipo de empleo, cómo son esos trabajadores fijos discontinuos, quiénes son los que acceden y en qué condiciones acceden al mercado de trabajo y cuál es no hay más que ver una estadística que yo creo que aquí es el único lugar donde las estadísticas no hacen trampa, que es la recaudación del impuesto de la renta a las personas físicas y cómo son los tramos de renta en que está dividida la renta de los españoles. La gran mayoría de los españoles están por debajo del umbral de los 20.000 euros de ingresos al año. La gran mayoría, es decir, en términos porcentuales. Con lo cual, alegrarse porque la economía va bien utilizando parcialmente indicadores como es el crecimiento del PIB, yo creo que no es más que hacer trampas en el solitario. Es verdad que eso se combina con el necesario marketing político de vender como logros propios lo que muchas veces son logros ajenos y también esconder los fracasos de una determinada política económica con esos datos que pueden ser más sobresalientes. Es decir, es como si estuviéramos encendiendo fuegos artificiales para crear la ilusión de que tenemos mucha luz. ¿Qué piensas, Antonio? Bueno, creo que precisamente lo que hace Raymond Torres es poner el foco para no limitarnos a un solo indicador, ya sea el PIB, sea otro. Que, por cierto, el PIB lo que se crea es para conocer un país el nivel de producción en un contexto de guerra, como era la Segunda Guerra Mundial en el caso de Reino Unido y Estados Unidos. Y tener una contabilidad nacional, que precisamente es saber el nivel de producción. De ahí surge el PIB. Pero cualquier indicador, ningún indicador, sea el que sea, explica todo. Entonces hay que tener mucha cautela a la hora de ver cualquier dato, pero sea este o sea el de la renta per cápita. ¿Qué nos dicen los datos? Si vamos a nivel de detalle. Bueno, la desigualdad no ha aumentado. Estamos en unos niveles de indicadores de desigualdad más bajos de hace 10 años. Lo que pasa es que la desigualdad estructuralmente en España tiende a ser más alta que la europea, pero esto viene de la época, viene de hace décadas. ¿Qué nos dice el tema de la renta per cápita? Nos dice que los datos de renta per cápita es que la renta de los hogares y la renta de los trabajadores ha alcanzado los niveles de prepandemia. O sea, ya estamos en niveles de poder adquisitivo previos a la pandemia. En 2022, 2023, especialmente 2022, no era así. La inflación crecía mucho más que lo que crecían los salarios, aunque crecía el empleo y eso generaba entrada de rentas en los hogares, pero depauperaba el poder adquisitivo de esas nóminas. Eso se ha ido corrigiendo en la medida que ahora los salarios tienden a crecer más que la inflación, al menos temporalmente, porque tardan más en reaccionar, dado que no están indexados a esa inflación, y ahora lo que tenemos es que la renta disponible de los hogares, si no el consumo no tiraría y si no el PIB no crecería. Es que lo que no podemos pensar tampoco es que el PIB es una variable que está aislada de las demás variables. Si el PIB crece por algo. Y entre otras cosas por la demanda interna. Luego podemos analizar flaquezas y fortalezas que tenga la demanda interna, que tenga la demanda externa, y es verdad no caer ni en cuestiones catastrofistas ni en cuestiones de idilio, ¿no? De que está todo maravilloso y todo es genial. Pero lo que nos dicen los datos un poco en ese sentido es eso. Creo que hay otro elemento que hay que tener en consideración y es la percepción subjetiva de lo que suponen estas cosas. Si vamos al índice de la percepción del consumidor, lo veía ayer, que me llamaba mucho la atención, cómo se percibe la situación económica de la economía española según la ideología. Según el sesgo de los votantes. Según las gafas que llevas puestas. Dato del último barómetro del mes de mayo. Los votantes que más consideran que la economía va mal son votantes que han votado fundamentalmente a partidos, digamos, de centro derecha o derecha o ultraderecha, digamos Vox y PP fundamentalmente.
¿quiénes han aumentado más el consumo en bienes duraderos en los últimos 6 meses? Justamente ese espectro de votantes. ¿Y por nivel de renta tienes la respuesta a eso? Y por nivel de renta, pues generalmente hay un sesgo, digamos, hay cierta vinculación entre, no es automático, no es matemático, el voto y el nivel de renta. Pero hay cierto, digamos, sesgo, digamos, hacia la derecha conforme aumenta el nivel de renta. Porque en Francia no ha sido así. A la extrema derecha le ha votado niveles de renta bajos. Bajos, sí. Efectivamente, y no ocurre así no, en porque España, 10 millones de ricos no hay, o de rentas medias altas no hay. Pues sobre todo después de como los laminó Hollande, que hizo que se fueran los más ricos 600.000 a vivir al Reino Unido, ¿no? Así que es que todo, ¿verdad? Todo tiene sus... Hay que cogerlo todo con mucho cuidado. La gran tertulia de la economía es un ejercicio que intenta, pues efectivamente, hacerlo con esa delicadeza y precisión que a veces es muy difícil, porque los datos aislados no significan nada, como bien decía Antonio, hay que ponerlo en contexto. Hoy con Antonio Sanabria, Hermenegildo Altozano y Manuel Córdoba. Gracias, que tengáis un buen día. Muchas gracias, un abrazo. Buen día. Adiós. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.